Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. Radio Caracas Radio presenta Voz de América. La decisión del gobierno en disputa del presidente Nicolás Maduro de expulsar de Venezuela a la embajadora de la Unión Europea, Isabel Brillante, incrementa la incertidumbre sobre la situación que vive el país y es considerada por el embajador retirado Edmundo González como una medida inoportuna. El experto en materia internacional agrega que la Unión Europea ha jugado un papel importante y clave en las conversaciones para buscar una salida a la crisis que atraviesa Venezuela, por lo que a su juicio esta decisión demuestra una falta de voluntad política de la administración de Maduro. En consecuencia, agrava el aislamiento internacional de Venezuela y contribuye al descrédito del país. Es una torpeza, pues. El Parlamento de mayoría chavista pidió al gobierno no solo declarar persona non grata a la embajadora Brillante, sino revisar el acuerdo de funcionamiento de la Oficina de la Unión Europea en Caracas, lo que según González impactaría negativamente y de forma directa a los ciudadanos. La Unión Europea mantiene proyectos de programas de cooperación en Venezuela en los más distintos ámbitos. Cerrar esa oficina implicaría entonces poner en el congelador a todos estos programas. Muchos de ellos son programas de cooperación en áreas muy importantes. Maduro dijo que se habían dado pasos importantes con un país de Europa para avanzar en diálogos con la oposición y agregó que si la Unión Europea no rectifica, nunca más habrá ningún trato de ningún tipo. En tanto, a través de su cuenta en Twitter, Juan Guaidó, reconocido como presidente interino por decenas de países, entre ellos Estados Unidos, manifestó su solidaridad con la diplomática expulsada. La medida surgió como respuesta a las más recientes sanciones contra 19 funcionarios venezolanos, entre ellos diputados de la Asamblea Nacional, considerada ilegítima por la comunidad internacional. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas. La incidencia acumulada de nuevos contagios y fallecimientos a causa del COVID-19 en las últimas 2 semanas experimenta un importante desplome en las Américas. Sin embargo, el continente continúa en zona de peligro. La mejoría de la situación en Estados Unidos, provocada por el endurecimiento de las medidas de seguridad en el país, se ha visto reflejada en las estadísticas de toda la región. Y también la mayoría de países en Sudamérica han experimentado una reducción de las infecciones y en Uruguay la pandemia está controlada gracias a las medidas de seguridad que tomó el gobierno. A pesar de las buenas noticias, desde la Organización Panamericana de la Salud consideran que las Américas continúan sufriendo el devastador impacto del nuevo coronavirus y no deben bajar la guardia, sino mantener o incluso reforzar las medidas de salud pública. La directora general de la organización, doctora Carissa Etienne, recordó el miércoles en rueda de prensa que ninguna otra región en el mundo se ha visto tan afectada por la pandemia, donde hasta hoy millones siguen siendo vulnerables, por lo que administrar vacunas es una prioridad absoluta. Nuestra región ha estado trabajando muy duro, de manera que las vacunas que tenemos que estén aprobadas y disponibles, ya tenemos los países preparados para desplegarlas y la gente esté allí lista para recibirlas, y estamos listos. Según confirmó Etienne, los países alineados al programa internacional COVAX recibirán sus primeras dosis en las próximas semanas, incumpliendo con las expectativas iniciales que estimaban comenzar esta semana con la distribución de las dosis. Ante el retraso en el reparto y la urgencia de vacunar tan pronto como sea posible a tantas personas como se pueda, la doctora Etienne instó a la comunidad internacional a hacer de las vacunas en las Américas una prioridad mundial, ya que es donde la necesidad y el riesgo son mayores. Desde la organización aprovecharon también para remarcar la seguridad de las vacunas y Etienne dijo textualmente: cada vacuna distribuida por COVAX ha sido sometida a una evaluación exhaustiva por parte de la Organización Mundial de la Salud y muchas de las estrictas autoridades reguladoras nacionales que revisaron los datos de cada paso del proceso de desarrollo. COVAX es el mecanismo internacional colaborativo puesto en marcha por la Organización Mundial de la Salud y que pretende distribuir unas 2.000 millones de vacunas contra el COVID-19 entre países con bajos y medianos ingresos. Judith Martín Rodríguez, Voz de América. El gobierno argentino se encuentra envuelto en un escándalo de corrupción en la distribución y prioridades de vacunación contra el coronavirus, ya que la justicia federal investiga más de 18 denuncias penales que terminaron con la renuncia del ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, y la cúpula de su ministerio. Funcionarios públicos, ministros, secretarios, sindicalistas, dirigentes políticos, famosos, empresarios, periodistas y hasta familiares del poder aparecen en largas listas de vacunados VIP, remarcó Jorge Jakobski, secretario general de la Asociación Médica SICOP. Que los centenares de miles de ancianos y de trabajadores de la salud que estaban esperando vieron delante de sus ojos cómo se violaban las prioridades
que el Estado le había prometido. Mientras, desde su gira por México, el presidente Alberto Fernández respondió con dureza, al remarcar que esto no puede empañar la llegada de 1.700.000 vacunas, de las cuales 780.000 fueron aplicadas. Pero terminemos con la payasada. Yo le pido a los fiscales y a los jueces que hagan lo que deben. El delito, no hay ningún tipo penal en la Argentina que diga será castigado el que vacuna a otro que se adelantó en la fila. No existe ese delito. En tanto, el doctor Marcelo Gallo Tagle, presidente de la Asociación de Magistrados, señaló que no se dejarán presionar por el poder político para detener las investigaciones. Es una clara intromisión en la independencia de los magistrados, entonces la investigación debe seguir adelante. Enumera como si el delito fuese saltar la fila y dar una prioridad indebida a otra persona para una vacuna. Y no ese es el delito que se investiga. El delito que se investiga es si hubo incumplimiento de las funciones de funcionario público. Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina. En Ecuador continúa la inestabilidad en los centros penitenciarios. Después de la masacre de 79 personas en 3 cárceles provocada por bandas involucradas con narcotráfico, la policía tuvo que ingresar de nuevo al centro de rehabilitación de Guayaquil. Las bandas amenazaron a las autoridades a través de videos difundidos por redes sociales, poniendo condiciones y exigiendo la renuncia del subdirector de rehabilitación social, Orlando Jácome, quien finalmente dejó el cargo. Para Itania Villarreal, es directora del penal García Moreno de Quito, hay que actuar de inmediato. Proceder a reubicar a estas bandas delincuenciales. Ricardo Camacho, ex subdirector de rehabilitación social, considera que hay cosas prácticas que no se están haciendo para controlar la seguridad. Las armas ingresan por la basura, ingresan por los camiones de los alimentos. La Comisión Interamericana de los Derechos Humanos y la ONU han llamado la atención del gobierno ecuatoriano, señalando que el Estado debe garantizar los derechos a la vida, integridad personal y seguridad de los privados de la libertad, al tiempo que urgen se inicie una investigación de oficio que se incremente la seguridad y prevenga el accionar de organizaciones criminales intramuros. Edmundo Moncayo, director del Servicio Nacional de Personas Adultas Privadas de Libertad y Adolescentes Infractores, prometió poner a órdenes de las autoridades judiciales a quienes idearon esta acción. La tensión continúa mientras la policía trata de mantener el control en las cárceles. Giselle Jácome, Voz de América, Quito. La vicepresidenta y primera dama de Nicaragua, Rosario Murillo, confirmó que esta semana se recibió la primera donación de vacunas Sputnik V realizadas por Rusia para iniciar el proceso de vacunación contra el COVID-19, aunque no dio detalles como el total de antídotos recibidos, el lugar donde se encuentran almacenados o el inicio del proceso de vacunación. Recibimos con gratitud una donación inicial de las vacunas Sputnik 5 como símbolo de la amistad y la cooperación solidaria entre la Federación de Rusia y el gobierno. Además, la vicepresidenta Murillo dijo que continúan esperando la confirmación de la llegada de las dosis comprendidas en los programas y convenios que han anunciado y están suscritos con el mecanismo COVAX de la Organización Mundial de la Salud, India y la Federación Rusa. Sin embargo, y pese a celebrar la llegada de los primeros antídotos al país, especialistas médicos siguen recalcando la necesidad de presentar un plan nacional de vacunación. El doctor Carlos Hernández, del Comité Científico Multidisciplinario, dijo a La Voz de América que se requiere mayor información sobre el tema. No sabemos cuántas dosis llegaron y cuándo se iniciaría su aplicación. Antes de suceder esto, debería hacerse público, primero, los protocolos de aplicación y de organización operativa de la vacunación. El gobierno de Nicaragua apunta a inmunizar 1.300.000 personas con la aplicación de las dosis donadas por la Organización Panamericana de la Salud a través del mecanismo COVAX y 3.700.000 nicaragüenses por medio de la compra de 3 vacunas de diferentes laboratorios. Daliana Ucaña, Voz de América, Nicaragua. Linda Thomas Greenfield asumió sus funciones como nueva embajadora de Estados Unidos ante la ONU luego de prestar el juramento de ley tomado por la vicepresidenta Kamala Harris tan solo horas después de que el Senado estadounidense la confirmara con una votación de 78 a favor y 20 votos en contra. A pesar de las objeciones de algunos senadores republicanos que retrasaron la votación, la embajadora Thomas Greenfield recibió un fuerte apoyo bipartidista. El respaldo de los senadores demócratas más 28 republicanos no allana la sensación que deja en la Cámara Alta sobre su posición respecto al gobierno comunista de China, que podría ser algo condescendiente. Durante su audiencia de confirmación en enero, la ahora embajadora Thomas Greenfield intentó disipar las preocupaciones expresadas por algunos senadores de que países como China la pongan a prueba en el organismo mundial.
Sabemos que China está trabajando en todo el sistema de la ONU para impulsar una agenda autoritaria que se opone a los valores fundacionales de la institución y los valores estadounidenses. Su éxito depende de nuestra continua ausencia. Eso no sucederá bajo mi representación. Por su parte, el portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, al referirse al tema, dijo que los valores estadounidenses y los aliados y asociaciones estadounidenses son una fuente de fortaleza para competir contra China en el escenario mundial. Cuando buscamos enfrentarnos solos a China, como lo hemos hecho en el pasado, creo que los resultados serían escasos en comparación con lo que podemos hacer cuando estamos impulsando la acción colectiva. Durante sus 35 años de carrera en el Departamento de Estado, Thomas Greenfield trabajó en administraciones tanto demócratas como republicanas y como especialista en África se desempeñó como embajadora de Estados Unidos en Liberia y ocupó cargos en Kenia, Gambia y Nigeria. Thomas Greenfield será la segunda mujer afroestadounidense en ocupar el cargo de embajadora de Estados Unidos ante la ONU. John F. Burnett, Voz de América, Washington, D.C. Estados Unidos buscará ser elegido como integrante del Consejo de Derechos Humanos de la ONU luego que en 2018 la administración del expresidente Donald Trump se retirara del organismo y el anuncio correspondió al secretario de Estado, Antony Blinken. Me complace anunciar que Estados Unidos buscará ser elegido para el Consejo de Derechos Humanos para el periodo de 2022 a 2024. Pedimos humildemente el apoyo de todos los Estados miembros de la ONU en nuestro intento por volver a ocupar ese lugar. Estados Unidos anunció a principios de este mes que volvería a comprometerse con el Consejo de 47 miembros después de que el gobierno anterior se quejara de su sesgo implacable contra Israel y de lo que denominó la hipocresía de permitir que las naciones que abusan de los derechos fundamentales tengan un asiento en la mesa. La salida de Estados Unidos dejó un vacío que China y otros han estado ansiosos por llenar en el Consejo, y si bien el actual gobierno ha prometido comenzar a participar en las actividades del organismo de inmediato, no podría recuperar automáticamente la membresía de la que se alejó hace 3 años. Las elecciones para el próximo mandato se celebrarán a finales de este año. El secretario Blinken destacó el compromiso del nuevo gobierno de Estados Unidos, colocando la democracia y los derechos humanos en el centro de la política exterior durante la principal sesión anual del Consejo, que este año se celebra principalmente de manera virtual debido a la pandemia. Este compromiso es firme y se basa en nuestra propia experiencia como democracia, imperfecta y muchas veces sin alcanzar nuestros propios ideales, pero luchando siempre por un país más incluyente, respetuoso y libre, dijo el jefe de la diplomacia estadounidense. Estados Unidos se ha quejado durante mucho tiempo de que se conceden puestos en el Consejo a destacados violadores de derechos, y actualmente la membresía incluye a China, Rusia y Venezuela, junto con Cuba, Camerún, Eritrea y Filipinas. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington. El presidente Joe Biden firmó una orden ejecutiva el miércoles para ordenar formalmente una revisión gubernamental de 100 días de las cadenas de suministro globales y las posibles vulnerabilidades de Estados Unidos en industrias clave, incluidos chips de computadoras, baterías de vehículos eléctricos, productos farmacéuticos y minerales críticos utilizados en electrónica. No deberíamos tener que depender de un país extranjero, especialmente uno que no comparte intereses o valores, para proteger y brindar a nuestra gente durante una emergencia nacional. La orden tiene como objetivo evitar que se repita la grave falta de equipo de protección personal, como mascarillas y guantes, que experimentó el país durante los primeros meses de la pandemia de coronavirus el año pasado. Se produce cuando los fabricantes de automóviles estadounidenses se enfrentan a la escasez de semiconductores, elementos críticos en los sistemas de navegación y entretenimiento de los vehículos modernos. La pandemia de COVID-19 ha subrayado la necesidad de cadenas de suministro resistentes y fabricación nacional robusta para que todos los estadounidenses tengan acceso a bienes y servicios esenciales en tiempos de crisis, dijo el jueves la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki. Además de la revisión de 100 días de las 4 industrias clave, la orden de Biden también dirigirá revisiones de 1 año para 6 sectores: defensa, salud pública, tecnología de la información, transporte, energía y producción de alimentos. Luis Alberto Facal,
Voz de América, Washington. Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. Voz de América en RCR 750.